En Mitte vas a encontrar lo clásico. Tenés la Puerta de Brandenburgo, la Ópera, la Catedral de Berlín, el Reichstag, el Memorial al Holocausto Judío y la Isla de los Museos, con las colecciones más impresionantes y controversiales. Pero hoy te quiero llevar a otros puntos de Mitte, un poco más escondidos. Vamos a empezar por la historia reciente y nos vamos al Checkpoint Charlie. Este sitio marca la frontera entre Mitte y Kreuzberg, sobre la calle comercial Friedrichstraße, pero entre el 45 y el 89 funcionó como paso fronterizo entre Berlín Este y Oeste. Si bien el original fue derribado en 1990, se reconstruyó como recuerdo y atracción turística. A pasos se encuentra el museo donde vas a poder empaparte de su historia. Hacia el lado de la isla de los museos nos encontramos con el parque Monbijou. Si hay algo que amo de Berlín es lo verde que es. Para el tamaño de ciudad está lleno de parques y espacios agrestes. Y el Monbijou es un oasis verde en pleno Mitte. Este predio antes era parte de un palacio rococó. Este palacio rococó en la mitad de Berlín, que lamentablemente fue demolido en 1959. Y nos vamos al Hackeschenmarkt. Esta es otra zona comercial y donde vas a encontrar callejones únicos. Uno de ellos es el Hackeschenhofe, inaugurado en 1904 y cuenta con 9 patios que alojan tiendas y restaurantes. Muy cerquita de ahí te vas a encontrar con el Dead Chicken Alley, una parada infaltable, ubicado sobre la calle Rosenthaler. Este pasaje lo tiene todo: un cine, bar, restaurante, tiendas de diseño independiente, talleres de artistas. Los más destacados son el centro de Ana Frank, donde puedes conocer su historia, y el museo Otto Weil. Este señor tenía acá su fábrica de escobas y cepillos. Sus empleados eran personas ciegas y sordas, y cuando estalló la guerra se dedicó a proteger a sus trabajadores de la persecución, escondiéndolos y falsificando sus documentos para que pudieran escapar. Terminada la guerra, convirtió el taller en un espacio para recibir a niños y ancianos sobrevivientes de los campos de concentración. ¿Y de dónde viene el nombre Dead Chicken Alley? En los años 90 y hasta el día de hoy está prohibido hacer grafitis con pintura en Alemania. Por eso te vas a encontrar con un montón de arte urbano de papel por las calles. Así que un grupo de artistas se juntaron y compraron este callejón para poder pintarlo a gusto. Y sobre la Rosenstraße te vas a encontrar con el monumento a las mujeres. Este memorial recuerda a las mujeres que en 1943 exigieron la liberación de sus maridos, hombres judíos, que fueron detenidos por la Gestapo y trasladados a Rosenstraße, donde se encontraba la administración social judía. 600 mujeres protestaron pacíficamente todos los días durante una semana y el 27 de febrero de 1943 exigieron hablar con sus maridos. El 6 de marzo los primeros prisioneros fueron liberados y los demás en los días siguientes. El memorial del artista Ingeborg Husinger, realizado en 1995, conmemora el coraje de las mujeres que arriesgaron sus vidas para obtener la libertad de sus maridos. Sobre la Oranienburger Straße nos vamos a encontrar con un montón de lugares hermosos y uno de ellos es la nueva sinagoga, construida en 1866 y que sobrevivió a la Noche de los Cristales Rotos. Un poquito más lejos de ahí, pero seguimos en Mitte, te vas a encontrar con el Volksbühne, o Teatro del Pueblo, inaugurado en 1915. Su primer director fue el afamado Max Reinhardt, del que te hablé en el video del expresionismo alemán, precursor del teatro expresionista. Frente al teatro se encuentra el cine Babylon Berlin, donde puedes ver películas como Metrópolis o ciclos de cine de Wes Anderson o Almodóvar. El cine fue inaugurado en 1929 y era un lugar de encuentro muy común para eventos de la comunidad judía. Durante el régimen del nacionalsocialismo, el cine funcionó como refugio de opositores al régimen, y además fue acá donde el director Rudolf Lunau fundó una célula de resistencia que formaba parte de la llamada KPD, Partido Comunista Alemán, entre los años 33 y 34. En 1948 el cine volvió a su gloria como espacio de estreno mundial.
para terminar este video nos vamos a un lugar lleno de historia como el Clergen Ballhaus. Este espacio está en pie desde 1913 y es de los pocos salones de bailes clásicos que quedan de la época. Puedes venir a comer como hicimos nosotros y también a tomar clases de baile. Y capaz que este lugar te suena, ya que Tarantino filmó la escena donde Hans Landa conoce a Aldo, el personaje de Brad Pitt, en Bastardos sin Gloria. Este lugar también lo usó George Clooney para una escena de su película Monuments Men. Espero que te haya gustado este repaso por un barrio que lo tiene todo y que seguro la vas a pasar bien. Que tengas una linda semana y nos vemos el domingo que viene desde esta hermosa ciudad que es Berlín. Chao.